La búsqueda incesante de la felicidad no es solo un ideal. Se ha convertido en la tiranía emocional de la sociedad contemporánea. Desde la publicidad hasta la autoayuda, se nos bombardea con la noción de que la vida es una carrera hacia un estado de gozo permanente, un destino al que se llega con suficiente esfuerzo, consumo o, irónicamente, con la supresión artificial de todo pensamiento negativo. Se nos ha inculcado el derecho a ser feliz, una promesa que, por su propia naturaleza, está condenada al fracaso y a la frustración. Esta promesa es la gran mentira de nuestra era, un espejismo que nos mantiene perpetuamente insatisfechos, persiguiendo una sombra que se desvanece al tocarla. Arthur Schopenhauer, el filósofo de Frankfurt, desmanteló esta ilusión con una lucidez brutal que pocos se atreven a enfrentar. Para él, la vida no es un regalo para ser disfrutado, sino una tarea para ser cumplida. Y el sufrimiento no es un accidente, una anomalía a ser corregida, sino su esencia ineludible. La filosofía popular nos insta a ser felices. Schopenhauer nos invita a ser sabios, lo cual implica, paradójicamente, reconocer y aceptar la omnipresencia del dolor como la condición fundamental de la existencia. La verdadera medida de una vida no es la cantidad de placer acumulado, sino la capacidad de mitigar el dolor y el tedio. El motor de nuestra existencia, según Schopenhauer, es la voluntad, un impulso metafísico, ciego e irracional que subyace a todos los fenómenos del mundo. Es la cosa en sí, la esencia nouménica de la realidad, manifestándose en cada átomo, en cada planta y con mayor intensidad en el ser humano. No es una voluntad consciente, sino una fuerza cósmica, una sed insaciable de vivir y de manifestarse, un querer sin fin ni razón última. Es la fuerza que impulsa el crecimiento de la hierba, la lucha del depredador y la ambición del hombre de negocios. La voluntad es la fuente de todo nuestro sufrimiento. Cuando deseamos algo, estamos en un estado de carencia, de dolor. La satisfacción de ese deseo trae un alivio fugaz, pero nunca una felicidad duradera. ¿Por qué? Porque la voluntad nunca se satisface por completo. Es como un mendigo al que se le da una limosna. El alivio es instantáneo, pero la mendicidad continúa. Cada deseo cumplido es solo el nacimiento de uno nuevo, más sofisticado y a menudo más difícil de alcanzar, o peor aún, el rápido descenso al tedio. Schopenhauer describe la vida humana como un péndulo que oscila incesantemente entre dos extremos, el dolor y el aburrimiento. 1. El dolor es el estado primario de la voluntad. Mientras luchamos por conseguir algo, estamos sufriendo la carencia. Es la tensión constante del deseo no cumplido, la fricción de la existencia. El dolor es positivo, en el sentido de que es una experiencia activa y presente. 2. El aburrimiento. Una vez que el deseo se cumple, el dolor cesa, pero este cese no es la felicidad, sino un vacío. La voluntad, al no tener un objeto inmediato por el cual luchar, se vuelve sobre sí misma y experimentamos el tedio, la sensación de la futilidad de la existencia. El aburrimiento es la prueba de que la vida, despojada de la lucha, es intrínsecamente vacía. La felicidad, por lo tanto, no es más que la breve interrupción del dolor, un concepto esencialmente negativo, una ausencia, no una presencia positiva. Es la pausa entre dos notas discordantes. Ejemplo práctico. 1. La trampa de la riqueza y el consumo. Consideremos el ejemplo del hombre que dedica su vida a acumular riqueza. Mientras lucha por el primer millón, sufre la carencia, la envidia, el estrés de la competencia. Su vida está dominada por el dolor activo del esfuerzo. Una vez que lo logra, el dolor de la carencia se alivia. ¿Es feliz? No. Inmediatamente, la voluntad genera un nuevo deseo,
El segundo millón, el yate, el estatus social, la mansión. La voluntad se ha objetivado en una ambición mayor. Si por un momento se detiene, si no tiene un nuevo objetivo de consumo o acumulación, cae en el aburrimiento. La necesidad de llenar el vacío con entretenimiento, viajes exóticos o distracciones superficiales es la manifestación del tedio. La riqueza, lejos de liberarlo, simplemente eleva el umbral de sus deseos y hace que el tedio sea más sofisticado, pero no menos opresivo. El millonario aburrido es la prueba viviente de que la voluntad no se calma con la posesión. Ejemplo práctico. 2. La ilusión del amor romántico. Otro ejemplo crucial es el amor romántico. Schopenhauer, en su ensayo Metafísica del amor sexual, argumenta que lo que llamamos amor no es más que un astuto ardid de la voluntad de especie para garantizar la procreación. El individuo se siente impulsado por una fuerza irresistible hacia un compañero específico, creyendo que la unión con esa persona le traerá la felicidad suprema. Esta intensa pasión es el dolor activo del deseo. Una vez que el deseo se consuma y el propósito biológico se cumple, la intensidad de la pasión se desvanece. El amor se convierte en costumbre, y la pareja, si no encuentra otros objetivos para su voluntad, cae en el tedio mutuo, la sensación de que eso era todo. La desilusión postmatrimonial es la revelación de que la voluntad de especie ha utilizado al individuo como una herramienta, y una vez cumplida su función, lo abandona al vacío. Profundización conceptual, la voluntad y la representación, el velo de Maya. Para comprender la profundidad del pesimismo de Schopenhauer, debemos volver a su obra magna, El mundo como voluntad y representación. El mundo que percibimos es apenas el velo de Maya, la manifestación fenoménica de la cosa en sí, que es la voluntad. La representación es el mundo de los objetos, del espacio, del tiempo y de la causalidad. El mundo que el intelecto organiza, pero detrás de este velo está la voluntad, la fuerza que mueve todo. La voluntad no tiene propósito ni meta final. Es un querer incesante, una fuerza sin razón. Esto destruye la idea de un Dios benevolente o de un universo teleológico. La vida es, en su esencia, un error, un accidente cósmico de una fuerza ciega, que se objetiva en formas que inevitablemente se devoran entre sí. El mundo es un campo de batalla donde la voluntad lucha contra sí misma, manifestada en distintos individuos y especies. El dolor que sentimos es el dolor de la voluntad en conflicto consigo misma. La tragedia de la conciencia humana, el intelecto como siervo rebelde. El ser humano es el punto más alto de la objetivación de la voluntad, pues es el único ser que posee intelecto suficiente para percibir la naturaleza trágica de su existencia. El intelecto es un siervo de la voluntad, creado para ayudarla a satisfacer sus deseos de forma más eficiente. Pero al desarrollarse, se vuelve capaz de ver la rueda de icción del deseo y del sufrimiento. El animal vive en el presente, impulsado por la voluntad, pero sin conciencia de la muerte ni de la futilidad. Su sufrimiento es inmediato, pero no metafísico. No sufre por lo que no tiene, solo por lo que le falta en el momento. El hombre vive con la conciencia del pasado y del futuro, y por lo tanto, con la certeza de la muerte y la percepción del dolor acumulado y futuro. Su intelecto, en lugar de traer felicidad, trae angustia existencial. Es el único animal que sabe que va a morir, y esa conciencia es la carga más pesada que la voluntad le ha impuesto. El sufrimiento como conocimiento y la crítica al optimismo Schopenhauer invierte la moral cristiana y el optimismo ilustrado. El sufrimiento no es un castigo, sino la única forma de conocimiento profundo sobre la naturaleza del mundo.
El dolor nos revela la esencia de la voluntad. Quien nunca ha sufrido vive en la superficie, engañado por el velo de malla. La crítica de Schopenhauer al optimismo es feroz, lo llama una doctrina perversa y un pensamiento irresponsable. El optimismo es la negación de la evidencia empírica. Si el mundo fuera racional y bueno, como afirman los optimistas, ¿por qué hay tanto dolor, tanta injusticia, tanta crueldad? La mera existencia de un diente de león aplastado por un pie o de un insecto devorado por otro ya desmiente la idea de un mundo perfecto. El optimismo es una burla cruel al sufrimiento de la humanidad, la futilidad de las metas sociales y la búsqueda de distracción. La sociedad, con sus instituciones y moralidades, es un intento colectivo de enmascarar la voluntad y el sufrimiento. El matrimonio, la familia, la carrera, la nación, todos son mecanismos que la voluntad utiliza para garantizar su perpetuación. La moral social es solo un conjunto de reglas para hacer la convivencia soportable, no para hacernos felices. La búsqueda de honor, fama y poder es simplemente la voluntad manifestándose en el individuo como vanidad y egoísmo. La mayoría de las personas, incapaces de soportar el peso de la conciencia y el tedio, buscan incesantemente la distracción, el trabajo excesivo, el entretenimiento constante, el consumo desenfrenado, el juego, el chisme. Todo ello son intentos desesperados de mantener el péndulo lejos del tedio, manteniendo a la voluntad ocupada con pequeños objetivos. Pero esta distracción es solo un paliativo, una droga que aplaza la confrontación inevitable con el vacío. Expansión 1. La profundidad del tedio. Langeweile. El tedio, o Langeweile, es para Schopenhauer una prueba metafísica de la futilidad de la existencia. Si la vida tuviera un valor intrínseco, si el ser fuera en sí mismo un bien, el tedio sería imposible. El tedio es la sensación de que el tiempo pasa, pero nada significativo ocurre, revelando que la vida, cuando se la despoja de la lucha y del deseo, es una carga. El tedio en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, el tedio se manifiesta de forma paradójica. Vivimos en la era de la información y del entretenimiento constante, pero el tedio nunca ha sido tan prevalente. Las redes sociales, los streamings infinitos, los videojuegos, todos son mecanismos de fuga del Langeweile. El individuo moderno no soporta el silencio, la inactividad, el enfrentamiento consigo mismo. Necesita un flujo constante de estímulos para mantener ocupada a la voluntad y evitar la percepción del vacío. La adicción a los estímulos, la adicción a los smartphones y a las redes sociales es la manifestación más clara de la huida del tedio. El scroll infinito es el intento desesperado de mantener el péndulo en la fase del deseo, evitando la fase del vacío. Pero, como todo deseo de la voluntad, la satisfacción es instantánea y el vacío regresa inmediatamente exigiendo un nuevo estímulo. La jerarquía de la inteligencia y el tedio Schopenhauer sostiene que la capacidad de sentir tedio está inversamente relacionada con la inteligencia. El hombre común tiene una voluntad fuerte y un intelecto débil. Necesita objetos externos y constantes para estimular su voluntad. Sus placeres son groseros e inmediatos. Es fácilmente entretenido, pero también fácilmente aburrido cuando la fuente de estímulo cesa. El genio tiene un intelecto fuerte y, por lo tanto, una capacidad de contemplación interna. Encuentra en sí mismo un mundo de ideas y reflexiones que lo protege del tedio. Su sufrimiento es mayor, pero su refugio también es más profundo. Expansión 2. El refugio del genio. La contemplación de las ideas. El camino del arte y de la contemplación estética es el refugio del genio. El genio, para Schopenhauer, no es solo un individuo talentoso,
sino aquel que posee una superabundancia de intelecto, que se libera temporalmente de su papel de siervo de la voluntad. El salto de la representación. El intelecto común percibe las cosas solo en relación con la voluntad. El genio, en el acto de la contemplación estética, percibe las cosas como ideas platónicas, las formas eternas e inmutables que son la objetivación directa de la voluntad en sus distintos grados. La experiencia estética es un estado de conocimiento puro, desinteresado, sin relación con la utilidad o el deseo. Es un momento de suspensión de la voluntad. El individuo se convierte en un sujeto puro del conocimiento, un espejo del objeto libre de la cadena de la causalidad y del deseo. En ese momento, el sufrimiento cesa. Es el sábado de la voluntad. Expansión 3. La ética de la compasión. Mitleid y la ruptura del principium individuationis. Si la felicidad es una ilusión y el arte es solo un refugio temporal, la única moralidad verdadera y el camino más elevado para la negación de la voluntad reside en la compasión, la base metafísica de la compasión. La compasión no es un sentimiento superficial de lástima, sino un reconocimiento metafísico. El individuo común vive bajo el principio de individuación, la ilusión de que es un ser separado y distinto de todos los demás. La compasión es la ruptura de ese principio. El reconocimiento. Al ver el sufrimiento ajeno, el individuo sabio percibe que el dolor que el otro siente es, en esencia, su propio dolor. Reconoce que la misma voluntad ciega sufre en todos los seres. La frase fundamental de la compasión es ego sum qui est, es decir, la esencia metafísica que sufre en mí es la misma que sufre en ti. Compasión versus moral. Kantiana. Schopenhauer critica la ética de Immanuel Kant, basada en el deber y la razón. Para Schopenhauer, una acción moral basada en el deber es egoísta, pues el individuo actúa para cumplir una ley racional y así garantizar su propia dignidad moral. La moralidad genuina, la compasión, es el único acto moral desinteresado, porque está motivado por la identificación con el sufrimiento universal, no por una ley racional. El imperativo categórico de Schopenhauer. No perjudiques a nadie, antes bien, ayuda a todos cuanto puedas. Este imperativo no es una ley racional, sino la expresión de un sentimiento metafísico. El dolor del otro es mi dolor. Síntesis final y la dignidad de la resignación. La vida es un mal sueño del que el intelecto intenta despertar. La felicidad es la mentira que nos mantiene dormidos. La sabiduría es la aceptación del sufrimiento y la búsqueda de la serenidad mediante la negación del deseo. El legado. El legado de Schopenhauer no es hacernos infelices, sino liberarnos de la tiranía de la felicidad. Nos enseña a valorar lo negativo en lugar de lo positivo. La última lección. La última lección de Schopenhauer es que la vida debe vivirse con la dignidad de la resignación. No somos héroes de una epopeya optimista, sino víctimas de una fuerza ciega. La única rebelión posible es la negación de esa fuerza, la búsqueda de la paz interior que el mundo no puede dar. El camino hacia la serenidad no pasa por la euforia, sino por la aceptación lúcida de la realidad. La felicidad es un concepto vacío, la serenidad, una meta alcanzable a través de la negación de la voluntad. El sabio no es el que ríe, sino el que sufre con dignidad y compasión. La mentira de la felicidad se desvanece ante la verdad de la voluntad, y en esa verdad encontramos una paz más profunda que cualquier alegría.